Estás escuchando Onda Cero Madrid Norte. Una y 12 minutos de la tarde, vamos a hablar de un oficio antiguo que los ciudadanos de Madrid encontraban cuando sobre todo salían por la noche, exactamente el de sereno. Hoy es el tema que ha elegido Guillermo Herrero de Tras las Huellas de la Sierra e impulsor de topónimos.es para hablarnos de un oficio antiguo. Guillermo Herrero, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, François, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, la verdad es que por poner en situación a los ciudadanos, porque seguramente los que tienen más edad sí conocerán este oficio, pero exactamente, ¿qué era el oficio de sereno? Claro, tenemos que meternos en situación primero, ¿no? Imaginarnos que estamos en el Madrid de 1935 y que vamos por la calle y vemos a un hombre así ataviado como con una especie de capa. Pues esto era algo bastante habitual en aquella época, el ver a esos serenos, a esos guardianes nocturnos, pero ahora, ahora la figura del sereno pues está totalmente desaparecida y ya tuvo a sus últimos protagonistas, a los últimos serenos, fue en la década de los 60-70. Ajá. Pero vamos, como dices, los más mayores todavía se acordarán de los serenos, yo lógicamente no los he vivido. Por eso me ha gustado investigar y creía que era un buen tema y ahora podemos hablar, pues eso, de quién eran, de las funciones que desempeñaban, que seguro que es interesante, como dice, sobre todo para los más jóvenes que no lo hemos conocido. Ujú. Bueno, los serenos actuaban en Madrid, pero también en otras capitales de provincia. Sí, en otras, en las ciudades grandes sobre todo, eran guardianes nocturnos que por las calles de Madrid o pueblos grandes o otras ciudades, pues en su origen lo que se encargaban era de activar el alumbrado de la ciudad. Eran popularmente conocidos también como los faroleros. Hacían sus rondas nocturnas y lo que intentaban pues era preservar la seguridad de las calles. Aparte de todo esto, con el tiempo, pues comenzaron a asumir otras funciones no oficiales. ¿Y qué eran estas funciones? Pues funciones que hacían buscando sobre todo alguna propinilla cuando lo requería la ocasión, pues por ejemplo, acompañaban a los vecinos a sus viviendas para que les abrieran el portal, ahuyentaban a los malhechores, avisaban rápidamente a los servicios sanitarios o a la policía en caso de que hubiera una necesidad. Pero lo que se nos ha quedado hasta nuestros días, y quizá lo más curioso, es que iban pregonando las medias y los cuartos de hora. Ajá. Además de, en ese momento también justo informaban de las condiciones meteorológicas. Pongo el ejemplo que nos ha llegado un poco hasta hoy como un dicho popular, como son las 3:15 y nublado. Pues Ujú, ese era el oficio del sereno, decir la hora y seguido también la condición meteorológica que hubiera en ese momento. ujú. ¿Y qué vestuario, qué uniforme llevaban? El uniforme que llevaban se ha convertido casi en un referente de madrileño, porque consistía en ponerse un capote gris, una gorra de plato y un chuzo, que un chuzo era como un arma defensiva, un palo de madera que seguro que hacía bastante daño, que tenía la punta en hierro y por supuesto no podía faltar el famoso silbato y el buen manojo de llaves. Eso, así cualquier oyente que tenga un poco más de curiosidad, que lo busque en Google el oficio del sereno y le saldrá esa fotografía de cómo iba vestido uniformado el sereno. Dicen que tanto hacían el uso de este silbato que incluso la policía ya les ignoraba muchas veces cuando se ponían a pitar como que había pasado algo, les ignoraban. Y de ahí nos ha llegado a nuestros días un famoso refrán que es que te tomen por el pito de un sereno. Ujú. Porque, o sea, que no te hacen ni caso, porque a los serenos pues a alguno le gustaba mucho darle al silbato. Bueno, pues fíjate que yo no conocía el origen de este dicho, ¿no? El de tomar por el pito del sereno. Bueno, ¿y por qué trabajaban por la noche, básicamente? Pues su presencia era fundamental porque muchas personas pues no tenían, o muchos serenos, mejor dicho, se encargaban de abrir los portales y si llegabas por la tarde ya anocheciendo a tu casa, entonces en esa época la persona en cuestión que quisiera abrir le decía, tenía que dar unas palmadas en la puerta y era la costumbre y decir, sereno, y entonces a esa llamada el sereno respondía con un ¡va! Y así daban un golpe con el chuzo y les abrían la puerta. Esta era una historia que se cuenta que era la costumbre, el oficio del sereno, una de sus funciones principales, el abrir las puertas a los que llegaban de noche. Ujú. Bueno, imagino que, claro, con la llegada de las nuevas tecnologías, de nuevos aparatos, ¿no? Para facilitar la entrada a los edificios, pues este oficio cayó en desuso.
Sí, como hemos hablado de muchos otros oficios, por ejemplo, del aguador, se me ocurre en Madrid, los encargados de transportar agua, pues hasta que se inventó, vamos, se inventó, se puso en funcionamiento el agua corriente en Madrid, pues igualmente la figura de los aguadores también cayó en desuso y con la llegada de los porteros automáticos ya no hacía falta pegar golpes en la puerta ni que te abriera una persona, entonces la figura del sereno, como dices, con el paso del tiempo, pues fue poco a poco desapareciendo hasta finales de los 70, que desaparece por completo. Bueno, pues desde aquí hemos querido recordar esta historia. Hay grupos en Facebook que me ha gustado mucho leer hablando sobre esta figura, incluso una página web. Y bueno, pues desde aquí también un afectuoso recuerdo para todos los que ejercieron este oficio de sereno en Madrid y en pueblos grandes de Madrid. Bueno, pues hemos conocido el oficio de sereno aquí con Guillermo Herrero, ya saben que es el impulsor de topónimos.es, además de otras iniciativas interesantes. Quería preguntarte por una que tenéis, según tengo entendido, ahí, digamos, para salir adelante, que se va a hacer con Miraflores de la Sierra. Sí, si te parece otro día que con más tiempo, François, lo podemos extender un poquito más, pero a grandes rasgos se trata de una iniciativa que lo que pretende es fomentar y bueno, promover el turismo en Manzanares el Real a través de nuevas tecnologías como realidad aumentada e inteligencia artificial, a través de un guía turístico que te va a contar, bueno, pues lo podemos hablar otro día, entre otras cosas, oficios antiguos de Miraflores de la Sierra. Así que ya lo retomamos. Pues desde luego que creo que va a ser muy interesante, con lo cual tenemos una nueva cita para hablar de ese proyecto y por otro lado también de esos oficios de Miraflores. Guillermo Herrero, director de topónimos.es, muchas gracias por atendernos y gracias por ilustrarnos sobre la figura del sereno. Gracias a ti, François. Hasta La otra. próxima.